Bueno, Víctor, gracias por atender al Digital de Albacete, horas después de haberse conseguido el objetivo. Lo primero, respiraste en Tenerife, ¿eh? Bueno, Javi, pues sí, bueno, yo creo que respiramos todos, ¿no? Al final es una primera temporada, nosotros sabemos de la dificultad que entrañaba y yo creo que lo comentamos el primer día que llegamos a Albacete, ¿no? El objetivo debe ser el de consolidar al equipo en la categoría. Esta primera temporada se ha conseguido, quizá al final pues con algún apuro más de lo que hubiésemos esperado meses atrás, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que el objetivo era complicadísimo, se ha conseguido, se ha alcanzado y bueno, seguimos avanzando, que es lo importante. Hace escasas horas se tomó la primera decisión de calado de esta nueva temporada del Albacete Balompié, la no renovación de Enrique Martín. ¿Ha sido una decisión difícil? Bueno, ha sido una decisión difícil por diferentes motivos, ¿no? El primero de ellos porque consideramos que Enrique ha hecho un gran trabajo, ¿no? Vino en una situación de crisis, que es donde yo creo que es más complicado para un entrenador hacerse con un vestuario que en ese momento estaba mermado de confianza y bueno, yo creo que los resultados que tuvo desde su llegada le avalan, ¿no? Ha sido una temporada muy compleja, donde además había una serie de circunstancias adicionales y extradeportivas que yo creo que condicionan y mucho, ¿no? El rendimiento de los jugadores, pues bueno, como la situación de Pelayo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Enrique vino con la intención de cumplir un objetivo, lo ha cumplido y obviamente, pues bueno, eso hace que la situación o la toma de decisión, o en este caso, pues bueno, cuando se tiene esa conversación con Enrique sobre el futuro y la evaluación de lo que puede ser el proyecto, pues sea más complicado de lo que se debe y sobre todo, bueno, al Albacete Balompié lo único que le queda es agradecer a Enrique Martín, ¿no? Su trabajo, su dedicación, su involucración. Luego también es muy difícil que un entrenador se implique en la ciudad como lo ha hecho Enrique, ¿no? Por eso digo que al final nosotros nos quedamos con lo que decía ayer Enrique, ¿no? Con ese agradecimiento por todos los servicios prestados y dejando la puerta abierta a que en un futuro podamos volver a encontrarnos. ¿Habéis tenido contacto con algún entrenador antes de la toma de decisión con Enrique Martín o de hacer público la no renovación de Enrique Martín? Lo digo porque hay teorías que afirman que vosotros ya tenéis entrenador para la próxima temporada. No, no es cierto, no es cierto. Nosotros con quien primero teníamos que hablar era con Enrique, eso se hizo en la jornada de ayer y obviamente pues en la situación que tenemos ahora comenzaremos a reunirnos con entrenadores, pero en ningún caso hemos hablado directamente con un entrenador ni nos hemos reunido con ningún entrenador, porque obviamente lo primero era conseguir el objetivo y lo segundo hablar con Enrique, ¿no? Al que no solo le debemos el máximo respeto, sino le debemos nuestro más sincero agradecimiento. A partir de ahora sí que la dirección deportiva comenzará a reunirse con técnicos y a preparar el proyecto de la próxima temporada, pero como viene siendo habitual, ¿no? A día de hoy, ¿no se ha reunido el Albacete Balompié con ningún entrenador? Con ninguno. Además esto, bueno, puedo no solo dar fe de ello, sino que es la verdad. Es decir, con ningún entrenador nos hemos reunido y hemos tenido una toma de contacto cara a la próxima temporada. Entonces, rumores, nombres que hay encima de la mesa. López Garay, ¿entrenará al Albacete Balompié? Bueno, por el momento no podemos decir si López Garay va a entrenar o no al Albacete Balompié. López Garay es un entrenador, además que me consta que actualmente tiene contrato en vigor con un equipo, ¿no? De la Liga 1-2-3. Nosotros ahora vamos a reunirnos con muchos entrenadores y vamos a evaluar, porque está claro que la decisión que tenemos que tomar ahora es muy importante y yo creo que el factor clave es no equivocarse, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos ninguna prisa a la hora de elegir al entrenador. Lo que sí queremos es establecer esos contactos, como te he dicho, y estar seguro del candidato que va a ocupar el banquillo sea el adecuado para continuar el proyecto. No hay prisa por ese entrenador, pero está claro que sobre él debe pivotar una plantilla. ¿No os habéis puesto una fecha límite para decir hasta tal día tenemos para elegir o para fichar a un entrenador, para que no nos pille el toro, como podemos decir por aquí? Bueno, es que al final yo creo que ponerse fechas es negativo, porque al final conlleva prisas y las prisas son malas consejeras en este sentido, ¿no? Al final nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos que sustituir a José Aira, aparecieron varios candidatos, pero con el único que nos reunimos fue con Enrique, ¿no? Pero en este caso porque lo tuvimos muy claro, ¿no? Enrique era ese perfil que necesitábamos en ese momento
sacar al equipo adelante y bueno, y así lo hizo, ¿no? Pero ahora yo creo que la situación es diferente, ¿no? Hay que seguir construyendo, hay que iniciar una pretemporada, hay que hacer un trabajo con la plantilla y bueno, y obviamente pues ahora tampoco tenemos esa prisa excesiva, porque hasta principios de julio, hasta mediados de julio, pues probablemente el equipo no va a volver a competir, ¿no? No es una situación como la anterior, donde obviamente sí que había que tomar una decisión en cuestión de días y había que reemplazar al entrenador existente. Yo creo que ahora sí tenemos algo más de margen para poder elegir al entrenador. De cara a renovaciones, bueno, pues ayer se pudo conocer por el entorno, no por el Albacete Balompié, pero sí por el entorno, que Chus Herrero, un jugador que va a continuar en el Albacete Balompié. Esas decisiones ahora sin entrenador no pueden estar condicionando al futuro entrenador. Si ahora llega un entrenador y dice que no cuenta con Chus Herrero, ¿qué hacemos? Bueno, al final todas las decisiones las debe tomar la dirección deportiva, siempre en consenso con el entrenador. Ya digo que al final mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar a Nico Rodríguez. Él va a hacer una valoración de la temporada, él va un poco a evaluar todos esos casos de los que se está hablando en estos días, pero yo creo que al final la toma de decisión definitiva sobre la incorporación de jugadores, siempre con el beneplácito de un posible técnico, debe ser de la dirección deportiva. Como bien sabemos, los entrenadores son importantes, pero a la hora de que el club tenga su propio patrimonio, el club también tiene que tomar sus propias decisiones. Dentro de ese patrimonio del Albacete Balompié, pues un jugador, aunque ha ido de más a menos en el desarrollo, sobre todo en cuanto a la materialización de goles, es Zozulia. ¿Se va a renovar a Zozulia? ¿En qué situación se encuentra? Bueno, con Zozulia iniciamos conversaciones en su momento y bueno, ya digo, no se ha llegado a ese punto definitivo, no quiere decir que no se vaya a llegar. Y ya te digo, es una cuestión que yo creo que mañana seguro que Nico Rodríguez va a poder comentar, ¿no?, en qué punto se encuentra, pero sí te puedo decir que la relación con Román es muy buena y bueno, y es un tema que está también encima de la mesa. Si volviéramos unos meses atrás, mercado invierno, y vuelven a ofrecer 5 millones de euros por Zozulia, ¿se hubiera tomado la misma decisión? Bueno, es que yo sigo reiterando lo mismo que comenté en diciembre, ¿no? Yo creo que la inversión que se ha hecho en el Albacete Balompié es muy superior a esa cantidad a la que tú haces alusión, y la continuidad del Albacete Balompié en la categoría creo que es mucho más importante que hacer un beneficio. Está claro que hoy en día la compraventa de jugadores es uno de los sustentos principales de los clubes y tenemos que entenderlo así. Creo que hay que afrontar todas estas situaciones de verano con muchísima naturalidad. Yo entiendo que la gente en verano, pues con esto de los fichajes se ilusiona, con las salidas pues se preocupa, pero yo creo que a todo hay que darle muchísima naturalidad. Es decir, todos los años va a haber jugadores que van a continuar, otros que van a salir, otros que van a llegar, pero es que eso es el fútbol. El fútbol es bueno, pues la elaboración de las plantillas, el equilibrio de las plantillas, el tener jugadores que estén comprometidos con tu proyecto, y hay veces que tener a jugadores que realmente no quieren estar en tu club tampoco es positivo ni para el vestuario ni para tu proyecto. Por eso digo que al final todo hay que asumirlo con total naturalidad. Se van a marchar, otros se van a quedar, pero yo creo que Román tenía que terminar la temporada con nosotros, primero porque el primer interesado en hacerlo era él, el que quería quedarse hasta final de temporada era él, y porque si hubiésemos hecho esa salida en los últimos días, prácticamente no hubiésemos tenido ningún tipo de margen para poder incorporar a otro jugador, lo que hubiese sido un problema. Sabes que en las últimas horas solo te sirve si abonas la cláusula en su totalidad, y no era el caso. Entonces, si hubiesen abonado la cláusula, bueno, pues hubiésemos tenido que buscar soluciones, pero sin abonar la cláusula era quedarte a menos de 12-24 horas sin un jugador y sin margen de maniobra. Yo creo que hubiese sido poner en riesgo todo el proyecto y yo creo que no tendría ningún sentido. Sé que te estoy haciendo preguntas que corresponde a Nico, pero está claro que son las que se hace ahora mismo la afición. Otro jugador baluarte es Dani Rodríguez. Parece que su destino está lejos del Albacete Balompié. Dani ya ha confirmado al club o su representante que no va a continuar en el Albacete Balompié. Bueno, yo creo que esa es una labor que nosotros hemos dejado en Dani, puesto que la decisión es suya. Yo con el tema de Dani me voy a retirar siempre en lo mismo, ¿no? Al final es un jugador que tenía la posibilidad de tomar la decisión, que ha tenido una oferta importante por parte del club para continuar.
pero yo creo que no hay que, como digo, que dramatizar en absoluto, hay que afrontarlo con naturalidad. Dani es un jugador que tiene la oportunidad, si él lo considera oportuno, de cambiar de aires. Él ha tenido un compromiso con su equipo, con sus compañeros y con el club hasta el último día, ha defendido el escudo hasta las últimas consecuencias, y yo creo que en lo profesional no hay nada que reprocharle. Luego, pues a nivel personal, obviamente, él tomará las decisiones que considere mejor para él, para su carrera, para su familia, pero bueno, ya digo, son situaciones naturales. Pues Dani se marchará, pues vendrá otro jugador en su posición a sustituirle. Ya digo que a mí no me gusta en verano dramatizar ni con las salidas ni con las llegadas, porque bueno, cuando llega un jugador se genera muchísima ilusión, y cuando se marcha otro jugador parece una tragedia, ¿no? Yo creo que ni es una tragedia que un jugador se vaya, ni que llegue un jugador significa que va a hacerlo mejor que otro que se ha marchado, ¿no? El fútbol tiene esos matices, los jugadores tienen que adaptarse, luego la plantilla tiene que tener un equilibrio, ellos tienen que tener ese compromiso con el club, y ya digo, yo quiero que se quede gente comprometida y gente que quiera estar en el Albacete Balompié, que yo creo que eso es clave para que al final consigamos los objetivos. Corrígeme si me equivoco, Víctor. ¿Dani comparte representante con Aira? Correcto, sí. ¿Aira va a cobrar la prima por mantenerse el Albacete Balompié en segunda división? Bueno, con Aira tenemos una situación judicial que todavía no ha llegado a su término, ¿no? Ya digo que la relación con José ha sido, es y va a ser muy buena, porque primero yo considero que es un buen tipo, y segundo, yo creo que es un buen profesional. Las circunstancias del fútbol son las que son, tuvimos que tomar una decisión que, bueno, a día de hoy puede parecer que fue la correcta o no, eso nunca se sabe, ¿no? Cuando se cesó estábamos en descenso. Eso nunca se sabe, ¿no? Pero como tú dices, los números son tozudos, ¿no? Entonces, bueno, José, en principio estamos a expensas de lo que dictamine un juez, por una reclamación que hay, obviamente, del contrato que teníamos, y obviamente pues nosotros estamos en manos de la justicia, y ya digo, asumiremos con total deportividad, como nos corresponde como club, la decisión que tome la magistratura, y la aceptaremos. Sí, bueno, pero creo que el aficionado del Albacete Balompié debe saber que el entrenador que fue cesado cuando el Albacete estaba en puesto de descenso, pues reclama la prima por haber mantenido a Enrique Martín al Albacete Balompié en segunda división. Entonces es algo pues que estará en su derecho o no, lo tendrá que decir un juez. Él reclama lo que considera justo y oportuno, y en defensa de sus intereses y de su familia. Yo entiendo que cada uno tiene que defender lo suyo. Yo, a mí, siempre que se haga desde el cauce del respeto y desde la legitimidad, y desde ese punto, nosotros no vamos a poner ningún tipo de inconveniente. Simplemente nosotros vamos a defender al Albacete Balompié. Ya digo, yo tengo una relación con José que considero muy buena. Le he felicitado por la permanencia del equipo en Croacia, le he felicitado por su fichaje en Francia, pero yo tengo que defender al Albacete Balompié, y así se lo manifesté a José Aira, ¿no? Y José Aira lo entendió y dijo, yo tengo que defender a mi familia. Digo, por supuesto que sí, lo entiendo absolutamente, y no va a haber ningún tipo de problema, pero yo, mientras esté en Albacete, me debo al Albacete Balompié, y todos y cada uno de mis actos van a ir orientados a defender al Albacete Balompié, por encima de relaciones personales, por encima de relaciones familiares y por encima de cualquier otro tipo de relación. Yo creo que ese es mi cometido aquí, y lo tengo que defender hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es el objetivo de la próxima temporada, Víctor? Bueno, el objetivo de la próxima temporada es dar un pasito más, seguir creciendo. Yo siempre digo que la consolidación en la categoría de un equipo no es una temporada, porque ya sabemos que la primera temporada es complicada, porque somos recién ascendidos, pero bueno, por la herencia que tiene este club, que tiene una herencia yo creo que negativa de unos años donde, bueno, pues las penurias económicas, los problemas, las deudas, otras muchas circunstancias han hecho que estemos, bueno, pues en una peor situación que la que deberíamos. El objetivo tiene que ser siempre dar un paso hacia adelante, porque además es algo que comentaba con el propietario, y es una frase de Amancio Ortega, que decía que la única forma de sobrevivir es el crecimiento constante, y realmente es así. Si no crecemos, si no avanzamos, estamos condenados al fracaso. Entonces tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que hacer un equipo más competitivo, pero sin perder un poco lo que es la visión de lo que somos, de lo que hemos sido, de dónde venimos y dónde queremos ir. Y yo creo que queda un trabajo muy importante, y ese trabajo muy importante no solo tiene que hacerlo el club. Ahora estamos en un momento clave en el que el aficionado tiene que demostrar qué quiere que sea el Albacete Balompié, y eso se demuestra en la campaña de abonados. Es una de las patas
que tenemos que intentar fortalecer cara a la temporada que viene. El apoyo institucional, yo creo que también es clave. Y cuando digo apoyo institucional, no es el cariño que nos han demostrado las instituciones, sino es un apoyo tangible. Necesitamos un apoyo tangible, real. Pero ese apoyo real se traduce en dinero. Bueno, muchas veces es que todas las líneas de ayuda que hay equipos profesionales dentro de lo que es la región de Castilla-La Mancha, ¿por qué no también se hagan extensibles al Albacete Balompié? Yo creo que somos un equipo profesional que creo que representa, y creo que somos el único equipo profesional de toda la región de Castilla-La Mancha. Y yo creo que eso tiene que verse reflejado también en buscar sinergias que favorezcan no solo económicamente, pero otras muchas veces lo que nos tienen que ayudar es que el club sea capaz de generar negocio. Porque obviamente para poder pelear con todos los que tenemos en segunda división necesitamos generar negocio. Y cuando digo generar negocio, que nadie lo interprete mal, pero es que el club tiene que ser sólido, solvente y sostenible económicamente. El club no puede ser un club dependiente porque estaremos haciendo un flaco favor. Y luego la tercera pata que te decía que tenemos que intentar fortalecer es el apoyo incondicional de las empresas de Albacete. Todos tenemos que ser conscientes de lo que el Albacete Balompié representa y da a la ciudad y a la provincia de Albacete. Y las empresas tienen que apostar por el Albacete Balompié. Yo entiendo que durante este primer año haya gente que nos haya puesto a prueba, haya querido conocer cómo somos, haya querido ver cuál es nuestro modelo de gestión o haya querido pues comprobar cuáles son los nuevos aires del Albacete Balompié. Yo creo que hemos lanzado un mensaje, así ha sido reconocido, y quiero agradecer desde aquí a AGE pues ese reconocimiento social que nos dio en su última gala. Somos un club con valores, somos un club aferrado a Albacete, somos un club que representa a su provincia, somos un club que queremos ser palanca para que Albacete dé un paso hacia adelante. Y queremos recibir también ese apoyo por parte de las empresas de Albacete. Tenemos que ser un todo, y un todo mucho más sólido, porque si queremos crecer a un ritmo distinto al que Albacete, la provincia y la región crezca con nosotros y nos apoye, creo que nos equivocaremos, porque al final crearemos un gigante con pies de barro. Entonces queda mucho trabajo por hacer, pero estamos en un punto clave. Este verano es clave. Si queremos dar un paso hacia adelante, tenemos que darlo todos. No se puede dejar solo esa responsabilidad al club, porque al final un club de fútbol, una entidad deportiva, es la entidad y su entorno. Y su entorno también tiene que arropar al club en ese crecimiento. Ahora mismo el Albacete no está arropado, quiero decir, la última entrevista que mantuvimos, una de esas patas era el tema de abonados, unas cifras de abonados que confesasteis que esperabais que fueran superiores. ¿Con qué cifra de abonados o qué cifra se pone de meta Skyline para esta temporada, esta segunda temporada en segunda división? ¿Y qué va a hacer Skyline novedoso en la campaña de abonos para intentar llegar a esa gente que este año, con un ascenso incluido, ha decidido no sacarse el abono? Bueno, nosotros lo que nos gustaría primero es, hemos atacado mucho algo que nosotros veíamos, y creo que lo he comentado contigo en alguna ocasión, que se había perdido, ¿no? Ese arraigo, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia, ese orgullo, ¿no? Al final, el Alba representa a mucha gente. El otro día llegábamos a Madrid y de Tenerife y había gente que vivía en Madrid con la camiseta del Alba esperando al equipo para darle la enhorabuena, para arroparlo. Es decir, el Alba es un sentimiento que trasciende mucho más a la ciudad de Albacete, y yo creo que eso se tiene que poner de manifiesto en esa campaña de abonados. Obviamente vamos a intentar hacer la campaña de abonados más atractiva posible y queremos fomentar ese orgullo de pertenencia. Creo que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos del Albacete Balompié, y todos los pasos y todas las acciones, el que el Albacete haya resucitado un poco su fundación con fines sociales, el que realmente tengamos una política de responsabilidad social corporativa que tenga que ver, el que nos hayamos acercado a tantos colectivos, tiene que ponerse de manifiesto. El que hagamos una campaña escolar donde no solo intentamos atraer a los niños al Albacete, sino intentamos transferir todos los valores que tiene el deporte a todos esos críos, tiene que ponerse de manifiesto. Sabemos que es un trabajo que no va a dar sus frutos a corto plazo, porque al final es una inversión a corto, medio y largo plazo, pero el Albacete nunca puede perder su vertiente social, independientemente de la categoría en que esté, independientemente de cuál sea el proyecto, independientemente de quién sea su gestor. Yo creo que durante años se había perdido esa vertiente social, y esa vertiente social forma parte de la responsabilidad, del compromiso que tiene que tener una entidad deportiva. Y por eso yo creo que ese es el mejor gancho. Al final tú puedes hacer una política de precios, puedes intentar, pero hay dos cosas que son infalibles. Al final la gente
intenta que el fútbol sea lo más atractivo posible porque es un espectáculo y quiere disfrutar del fútbol de su equipo. Como tú sabes, eso en segunda es mucho más complicado que en primera división, porque al final a mí es un fútbol que me gusta muchísimo, el de segunda división. Porque bueno, depende qué equipo lo juegue. Bueno, pero yo creo que al final... Juegan a fútbol y otros a la pelota. Bueno, pero es que yo creo que el fútbol también es eso, es decir, la competitividad que hay en segunda división no se da, yo creo que en ninguna liga de Europa. Es decir, los partidos tan cerrados, tan igualados, con tanta variedad en los resultados, hay muy pocas categorías en las que se den. Entonces, bueno, a mí que me gusta el fútbol, a mí me gusta también ese fútbol. Me gusta el de primera división, pero también me gusta el de segunda división. Ese es el producto. Tenemos que intentar que el producto sea, pero sobre todo... hay una frase que me quedo y es una anécdota que escuché el otro día. Pues bueno, pues estaba nuestra, y lo voy a contar porque es una anécdota yo creo que curiosa, ¿eh? Estaba nuestra responsable de marketing y perdón porque lo cuente, le pido perdón a María José. Estaba en la peluquería el día antes del partido con el Barça y había dos señoras hablando que no eran aficionadas al fútbol y que comentaron: oye, yo hoy voy a ir al partido, no soy aficionada al fútbol, pero veo nuevos aires en el club, veo que el club está intentando hacer las cosas bien y se merecen el apoyo. Y esto no es fútbol, esto es el Alba. Ese es un poco el espíritu que queremos recuperar. Que la gente tenga ese sentimiento de que más allá del fútbol, esto es el Alba, este es el queso mecánico, este es el equipo que en los 90 convirtió a Albacete en una referencia a nivel nacional. Este es el equipo que tantas simpatías ha generado a nivel nacional. Es ese equipo y hay que apelar a ese espíritu. Tenemos que recuperar ese espíritu, el de la gente que se sienta orgullosa e identificado. Y nosotros no vamos a escatimar esfuerzos en intentar representar al club como la historia del club se merece. Obviamente pues nos equivocaremos en muchas cosas porque somos humanos, pero intentaremos que la gente se sienta orgullosa de su club, que ese es lo que queremos. Hacía referencia a sentirse orgullosa de ese equipo que en los 90 pues casi juega la Copa de la UEFA, pero ¿no haría falta para eso un objetivo más ambicioso? Me refiero, yo entiendo que delante de las cámaras pues no nos queramos comprometer en hablar de playoff, ni mucho menos, sobre todo con la experiencia que hemos tenido esta temporada, pero para enganchar a la gente, para ilusionar a la gente, ¿no debería plantearse públicamente y antes del inicio de la temporada que el objetivo del club es luchar por los playoffs para aumentar esa campaña de abonos? Porque hablabas de que, bueno, abonado, la responsabilidad social. ¿Crees que alguien se va a hacer abonado porque el Albacete ahora...? A ver, hay que apelar al orgullo de pertenencia y luego crecer, Javi, crecer. Tener los pies en el suelo y ser ambicioso todos los días. Ponerte la camiseta del Alba todos los días y ser ambicioso todos los días y crecer. No me gusta el conformismo, no me gusta el decir, bueno, pues hay que crecer todos los días. Porque incluso los equipos más importantes de la categoría en segunda división dicen 50 puntos y después ya veremos. Es que lo dicen equipos históricos, lo dice gente que tiene 20.000 abonados en sus gradas y ese es el discurso que dan. ¿Por qué? Porque en esta categoría, como te equivoques en el mensaje, lo puedes pagar muy caro. Es decir, crecer. Y nos tenemos que plantear eso. Y querer crecer con el club. Pero, por eso te decía antes, querer crecer con el club como abonado. Querer crecer como el club como institución. Querer crecer como el club como empresa. Crecer con el club. Y nosotros plantearnos el objetivo ambicioso de crecer todos los días. Y no ser conformistas. Yo... Y de verdad lo digo con el corazón. El día que yo llegue a mi oficina en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, me sienta y digo, bueno, me quedo como estoy, te prometo que cojo la puerta y me voy. Hay que crecer todos los días, hay que ser ambicioso, hay que querer superarse. Y eso forma parte, el afán de superación es uno de los valores que tiene que transmitir el deporte, siempre con el respeto al rival, pero hay que tener ese afán de superación, hay que inculcarlo desde las oficinas hacia afuera, a nuestros aficionados, a los medios de comunicación, a las instituciones, a las empresas, a todos. Hay que superarse. ¿Va a hacer Skyline una inversión o una apuesta aún más decidida? Vamos a olvidar el tema de poner, y fíjate, estamos hablando de millones, ¿no? De poner el contador a cero, de pagar todo lo que se debía, que el Albacete prácticamente donde lo dejabas caer debía dinero, que hicisteis esta pasada temporada. En esta nueva temporada va a hacer Skyline un esfuerzo aún mayor en la plantilla, en hacer fichajes, por decirlo así, de campanilla que aporten ese plus, porque muchos dicen que este año
aparte de que, bueno, pues se hayan podido tener mejores o peores decisiones, no soy sospechoso de mi opinión en cuanto al técnico, tampoco es que la plantilla se haya visto sobrada de aptitudes para poder mantener la categoría. ¿Se va a hacer un esfuerzo importante en esa plantilla? Bueno, aquí me toca defender a la plantilla, a todos los jugadores, y lo digo con el corazón. Nosotros veníamos de Segunda División B, con un grupo de humano maravilloso y con un equipo que yo creo que se ha dejado el alma en el campo, y a mí me merecen todos los jugadores de la plantilla el máximo respeto. Entiende mi pregunta, ¿no? No, sí, yo lo entiendo, pero bueno, yo lo digo porque realmente lo pienso y lo siento así. Dicho esto, nosotros todos los años tenemos que intentar mejorar. Es decir, mientras haya el más mínimo margen de mejora, hay que mejorar. Yo lo de los fichajes de campanillas y todo este tipo de expresiones que yo creo que suelen ser bastante clásicas durante el verano, yo siempre digo lo mismo. Nosotros tenemos que traer jugadores que compitan y que nos hagan mejorar, y que el equipo sea un equipo de campanillas. Yo lo de las individualidades está muy bien, pero en Segunda División lo que te da ese plus con respecto a los demás es el bloque, y te puedo poner diferentes equipos sobre la mesa que podríamos discutir y me lo podrías decir, pero hay muchos equipos que son de la categoría que han rendido a un máximo nivel, y hay otros equipos que han hecho fichajes de muchísimo dinero y que ni siquiera están en el playoff esta temporada. Es decir, es mucho más complejo que decir voy a traer a un jugador que la gente diga, uy, qué buen jugador. No, hay que hacer un bloque muy competitivo, hay que mejorar la plantilla, y tenemos muchísimo trabajo por delante, y aún con todas las limitaciones que tiene el club por su correspondiente límite de plantilla. Es decir, en muchos casos vamos a tener que hacer encaje de bolillos, pero vamos, no te quepa duda que la propiedad lo que quiere es que el equipo siga creciendo. Y yo creo que esa es la mejor inversión que podemos hacer, tener una propiedad comprometida, una dirección deportiva que quiere crecer y una entidad que quiere dar un paso al frente la próxima temporada. A mí me parecen garantías suficientes para pensar que el equipo va a dar un paso al frente. Hablabas de la propiedad y con esto pues llegamos prácticamente al final de la entrevista, pero a mí me seduce bastante, y entiéndanme la expresión, Karchin. O sea, hay un halo de misterio alrededor de este hombre que me seduce bastante. Durante el partido de Tenerife, por ejemplo, yo me lo imagino, este hombre estaba en el Líbano, ¿puede ser? En el Líbano estaba. Subiéndose por las paredes, me lo imagino. Bajando también. Y bajando por las paredes. ¿Recibiste mucho WhatsApp, mensajes o de Karchin? Sí, yo estuve en permanente contacto durante todo el fin de semana con él, pues con el Consejo de Administración, también con parte de la familia de la propiedad. Nuestro contacto es bastante fluido, y obviamente pues bueno, hubo la correspondiente tensión al final del campeonato por las circunstancias, ¿no? Él me decía de broma que bueno, que en cuanto terminara el partido que cogiera un avión al Líbano, que íbamos a celebrarlo, pero bueno, ya le dije que... Y si no hay que celebrarlo, también coge un al Líbano, que vamos a hablar. Y yo le comentaba que bueno, que el lunes a primera hora de la mañana teníamos ya mucho trabajo que hacer, que bueno, que sí nos íbamos a dar ese sábado y ese domingo de asueto, pero que el lunes ya no había celebración posible, ya las celebraciones se terminaron, se consiguió el objetivo. El sábado tuvimos la oportunidad de darnos un abrazo muy sincero todos y cada uno de los miembros de la expedición. El domingo tuvimos la oportunidad de reunirnos todos los que formamos parte del club para poder darnos un fuerte abrazo de despedida, desearnos suerte y bueno, y hablar con naturalidad de lo que hemos comentado antes, ¿no? Que esto es fútbol, que habrá compañeros que se van a marchar, que otros se van a quedar, pero que todo hay que asumirlo con total naturalidad, que lo importante es que nos volvamos a encontrar en un campo de fútbol, nos demos un abrazo, nos preguntemos por las familias, nos deseemos lo mejor y nos vaya bien a todos, ¿no? Pero bueno, él sí que ha estado muy pendiente de todo. Cuéntanos algún mensaje de esos que se puedan desvelar, quitando alguno a lo mejor el gol en contra, algo de eso, otros... Pues bueno, yo recuerdo el mensaje cuando terminaron algunos de los partidos, que todavía el partido no había terminado, y bueno, yo... cultural. Por ejemplo, ¿no? Yo es cierto que bueno, yo estaba en el palco, ojeaba el móvil, lo tengo que reconocer de vez en cuando, pero bueno, el móvil se me actualizaba un poquito más tarde, ¿no? Y yo me entero de que han terminado los partidos por Nico Rodríguez, que baja al palco como una flecha diciéndome ha terminado, yo no sabía qué me estaba diciendo, y un mensaje del propietario, ya está, lo conseguimos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos sido una familia muy unida y eso también se tiene que hacer extensible a todo el grupo y a Enrique, que bueno, que yo digo que ha sido una pieza clave en esta temporada para conseguir el objetivo, al que yo creo que el club le está muy agradecido y que hay que darle el valor de todo lo conseguido. Es que claro, ¿cuántos cifras redondas, ¿no?
¿cuánto se ha gastado Skyline desde que llegó hasta el día de hoy en el Albacete Balompié Sociedad Anónima Deportiva? Bueno, yo estoy seguro que más que cualquier otro equipo de segunda división, eso como aportación seguro, y yo creo que incluso más que cualquier aportación que haya hecho un propietario en primera división. Muchos, y lo voy a dejar 20. Ahí. Bueno, he dicho muchos. Nos imaginamos una persona en el Líbano que se ha gastado muchos porque 20 millones de euros viendo cómo queda el Numancia porque cultural. La gente no le ha dado valor un poco ocurrió todo tan rápido que yo creo que no le hemos dado valor a la inversión, pero es una inversión que no solo ha sido la compraventa de acciones, ha sido la compraventa de acciones, ha sido el paliar, pues yo te diría que prácticamente... Es que la cantidad que se palió en deudas es importantísima. Vosotros sabéis la deuda pública con administraciones. Pero dinos una cifra, Víctor, por ponerle el cascabel al gato. Yo creo que también hay que poner en valor lo que se ha gastado. No quiero poner en valor dinero, pero yo te diría que más de 15 millones de euros seguro. Fíjate, 15 millones de euros. Es que no me quiero imaginar cómo estaba ese hombre en el Líbano, o sea, en ese momento, porque la inversión en segunda B, la gente sería... Bueno, pero al final él es un hombre de... Él es un hombre de fútbol, Él es un hombre de fútbol y sabe perfectamente cómo funciona eso, sabe de la situación que tenía el club cuando llegamos, sabe que entrábamos en julio, sabe que el margen de error era mínimo, sabe que todas las decisiones que teníamos que tomar tenían que ser acertadas porque obviamente si no el riesgo de descenso era muy importante, y es perfectamente conocedor de cómo funciona el fútbol y del riesgo que tenía. Las inversiones en fútbol son muy arriesgadas, y eso es algo que la gente tiene que entender. Para que un aficionado pueda disfrutar del cambio de aires que ha tenido el club esta temporada, hay gente que hay muchísimo esfuerzo detrás, económico, empresarial, de inversión. Yo probablemente tú seas un empresario, tengas esa cantidad de dinero y en el último negocio en el que lo inviertes es en el fútbol, porque el riesgo es elevadísimo. Cuando digo elevadísimo es... No, en el fútbol la principal variable no la controlas, que es el balón. O sea que está claro. Víctor, no te entretenemos más, te agradecemos que hayas atendido al Digital de Albacete y la mayor de las suertes en las decisiones, porque eso será la mayor de las suertes para el Albacete Balompié. Y muchas gracias. Gracias.